¿Será posible hacer tortillas de nopal sin tener que agregarle otro tipo de harina? Hoy lo descubriremos. Mi nombre es Tania y esto es Huerto Mexicano. Al elaborar tortillas de nopal, ya sea utilizando los nopales crudos o en harina, estos por lo general se mezclan con otro tipo de ingredientes como masa de maíz o harina de trigo comúnmente. Y esto se debe a que estos les van a dar estabilidad a la masa para que sea más maleable y que tengan una mayor consistencia. Hace unos meses compartí con ustedes un video en el que les mostré cómo realizar tortillas de nopal con varios ingredientes, con maíz, con trigo, con linaza y con avena. A partir de ese video, varios me preguntaron si era posible realizar las tortillas utilizando únicamente la harina del nopal. Si quieres ver cómo realizar estos diferentes tipos de tortillas, quédate hasta el final del video porque te dejo un enlace para que puedas verlo. En este canal previamente les he compartido cómo deshidratar nopales en casa, cómo podemos hacer nuestra propia harina de nopal. Todos estos videos se los voy a dejar en la descripción de este video para que puedan verlos más adelante. Sin más que decir, comenzamos con nuestra receta de tortillas con harina de nopal. Los ingredientes que vamos a utilizar para nuestras tortillas son únicamente harina de nopal y agua. En un refractario colocamos 2 cucharadas copeteadas de harina de nopal. Por cada cucharada que agreguemos vamos a colocar 1,5 cucharadas de agua. El agua que estoy empleando es agua caliente para activar la harina del nopal. Vamos a mezclar nuestros 2 ingredientes hasta obtener una masa homogénea. Una vez que están integrados nuestros ingredientes, vamos a dejar reposar por 5 minutos. Colocamos una servilleta o un plástico para evitar que se reseque nuestra masa. Una vez que ha reposado nuestra masa, vamos a formar una bolita. Su tamaño va a depender de qué tan grande deseemos nuestra tortilla. Yo he elegido hacer tortillas taqueras, así que mis tortillas van a ser pequeñitas. Nos vamos a ayudar de 2 plásticos. Colocamos nuestra masa en medio de ambas láminas y con una tablita de madera ejercemos presión para formar nuestra tortilla. Pero si tienes una máquina para hacer tortillas, puedes utilizarla y va a quedar mucho mejor. Ahora retiramos uno de los plásticos y con mucho cuidado vamos a desprender el segundo. Lo vamos a llevar a un comal previamente caliente y lo vamos a dejar por 2 minutos de cada lado. Cuando logramos que la tortilla se deslice de un lado a otro en el comal, es el momento propicio para darle la vuelta. A diferencia de las tortillas de maíz o de harina, estas no van a inflar cuando le demos una segunda vuelta. Otra forma de realizar estas tortillas es enharinar una superficie plana. Colocamos nuestra masa y extendemos con un rodillo. Y aquí tenemos nuestra tortilla, como pueden ver, es flexible. Esta me quedó un poquito gordita, pero aquí tengo otra que está deforme, pero delgadita, muchísimo más delgadita e igual es flexible. Así que para quienes me preguntaron si era posible hacer tortillas de nopal únicamente utilizando harina de nopal, la respuesta es sí. Pero para lograrlo necesitamos ciertos trucos y estos son. Para que nuestras tortillas queden perfectas necesitamos, número 1, agregar la cantidad necesaria de agua. Si colocamos agua en exceso, la masa va a ser pegajosa y muy difícil de manejar. Y por el contrario, si no agregamos suficiente agua, la masa va a quedar quebradiza y las tortillas se van a romper muy fácilmente. Al momento de cocinar nuestras tortillas, si las dejamos mucho tiempo en el fuego, estas se van a tornar también quebradizas, por lo que es importante que no nos excedamos de los 2 minutos de cocción por cada lado. Recuerda que entre más delgada dejes tu tortilla, el tiempo de cocción va a ser menor. Un consejo fundamental para que nos salgan bien nuestras tortillas es que debemos dejar hidratar muy bien la harina. Por esta razón es que le damos un periodo de 5 minutos.
Y ahora te platico del sabor de la tortilla, así que a probarla. La verdad es que el sabor es muy agradable porque sabe a nopal. Pero si quieres realzar el sabor de la tortilla, puedes agregar una pizca de sal o un chorrito de aceite de oliva. Aunque también puedes mezclarla con otros ingredientes para darle un mejor sabor. Déjame en los comentarios si quieres que realice un video con otras opciones de sabor utilizando harina de nopal para nuestras tortillas. En cuanto a consistencia, la verdad es que mezclar la harina de nopal con otro tipo de harina le aporta un mejor cuerpo a la tortilla. Aunque si realizamos correctamente la mezcla y la cocción de este tipo de tortilla, no hay ningún problema con su consistencia. Aunque podemos realizar tacos, la tortilla puede quebrarse dependiendo de su contenido. Aquí les estoy mostrando cómo queda la tortilla cuando lo realizo con un elemento sólido, que en este caso es el aguacate. Y en este caso estoy realizando un taquito con tortitas de ejotes que tienen un poquito de caldo y se quiebran un poco más. Una muy buena opción desde mi punto de vista para utilizar estas tortillas es realizar quesadillas. ¿Estos son quesadillas? Las tortillas de nopal son una excelente opción porque son bajas en calorías. La cantidad de calorías va a depender del tamaño de la misma tortilla, pero imagina que estás consumiendo un nopal solo que en una presentación diferente, como una tortilla. Y ahora a disfrutar de nuestras tortillas. Hasta la próxima.